Ya, ojalá que se puedan unir ahora el resto de los estudiantes. Ya creo que ahí están ingresando. Ya, creo que estuvo un poco más complicado hoy día. Ya, comencemos, jóvenes. Buenas tardes, buenas tardes. Hoy día ha sido un día de locos. Así que, bueno, espero que si es que alguno tiene alguna consulta, inmediatamente estoy con la pizarra aquí atrás. Puede compartir su cámara, puede mostrarnos el ejercicio, o me lo puede decir, y lo vamos trabajando. Pueden tomar el audio, o si no, pueden mandar una foto en el chat, o algún comentario en el chat. Pero como les digo, lo importante, yo hasta este momento todavía no tengo la guía, no sé con qué están trabajando, así que si tienen algún problema con algún poco de materia, o si tienen alguna guía con ejercicio, lo vamos conversando. ¿Se escucha bien o no? Sí, perfecto. Sí, profe, se escucha bien. Ya. Por eso les decía ayer, a los que estuvieron presentes ayer, eh, la metodología del apoyo es justamente para ustedes. Así que cualquiera, si me quiere hacer alguna pregunta o me quiere mostrar algo del cuaderno o algún contenido, me avisa. ¿Ya? Usted ayer dijo que si teníamos algún contenido de la otra asignatura, también podíamos verlo. Lo que pasa, yo no sé qué opinan mis otros compañeros, pero en álgebra yo voy bien. Pero ayer tuvimos clase de cálculo y quedé colgada todo el rato. No sé si Bueno, por lo sería que posible. conversé con la profesora, creo que tienen un taller. Sí, mañana. ¿Será ese? ¿De 11 a 1 de la tarde? Creo que volví, ¿o no? Sí, me falló el internet. No me había pasado nada con el Teams, había funcionado perfecto todos estos días, pero ahora me pasó el tema de unirse al equipo y
de que se me quedó pegado. Ya, me estaba comentando Alejandra, creo que es, que decía que ella estaba por lo menos bien en álgebra. Yo conversaba con la profe de cálculo delante y me comentaba que tenían una actividad, un trabajo o algo para el miércoles. Entonces, si les parece bien, podemos trabajar en eso y si tienen algún problema de álgebra me lo preguntan también. Yo estoy dispuesto a ayudarles lo que estimen conveniente. Sí, tenemos un trabajo grupal para el día miércoles, pero los contenidos que van a entrar en ese trabajo yo al menos todavía no los manejo, pero quizá mis compañeros sí, no sé qué opinan ellos. Opinen, chicos, opinen, sin miedo. Por el chat o por audio, que sea provechoso esta hora. Consulta, ¿puedo mandar esa guía como para que cachemos los ejercicios? Compártela por el chat. Ya, Felipe, ¿estás hablando de cálculo o de álgebra? de cálculo. Ah, ya, genial. Ya. Me imagino que todos van a pensar al cálculo, porque si viene una guía con, no sé si es con nota o no, pero es Sí, lo más es con próximo. nota. Es nuestra primera nota, en cambio en álgebra todavía no tenemos nada, Ya, vamos entonces. nada con Yo creo que evaluación. sería lo ideal para todos. Si nos puede compartir la guía en el chat. Sí, estoy Eh, intentando mandarla. Creo que el contenido es de inecuaciones. Sí, sí. Ya, entonces, por mientras que su compañero trata de subirla, yo voy a tratar de explicarle un poquito de las inecuaciones, que son un poco más complejas de resolver que las ecuaciones. Ya. ¿Se alcanza a ver bien? Sí, sí se alcanza. Ya, Sí. perfecto. Bueno, aquí lo que les presenté es una ecuación, ¿cierto? Una ecuación, una balanza de equilibrio, y la idea es hacer los pasos lógicos para resolverla. Entonces, cuando una ecuación tiene fracción, como es una igualdad, lo que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando. Hay un micrófono por ahí para que lo apaguen, por favor, por mientras, para que no se haga eco. Perfecto. Entonces, lo que está dividiendo, podemos cambiarlo y multiplicar. ¿Ya? Entonces esto nos podría quedar 4x menos 3 es igual, y esto multiplicado por 1 es x menos 2. Y ya luego, cuando eso está despejado, la idea de una ecuación es agrupar la incógnita en un lado y todo lo que no sea incógnita en otro. Esa es la receta para todos los casos. Después hay que ir viendo cuando se pone más complejo. Entonces, voy a agrupar la x al lado izquierdo y me fijo en esta que está al otro lado, entonces al cambiarla, resta. Acá tenemos el menos 2, que al quedar en el mismo lado mantiene el signo, y el menos 3, como no tiene x, lo vamos a cambiar, y al cambiarlo, cambia el signo. Entonces, la resta aquí daría 3x, y aquí signos diferentes, en matemáticas se suman, entonces quedaría 1. Para finalizar, el 3 que está multiplicando, al lado opuesto divide. Siempre pasa con la operación contraria, ¿ya? Entonces, esa es la metodología que siempre se usa en las ecuaciones. Ahora, cuando trabajamos con inecuaciones, ya es un poco más complejo, porque la inecuación no es una igualdad. Entonces, si tenemos 4x menos 3 dividido en x menos 2, por ejemplo, mayor que 1, jamás de los jamases se le ocurra pasar multiplicando. No se puede, no se debe, sería un pecado. ¿Por qué? Porque como es una ecuación, la x es una incógnita, ¿ya? Por lo tanto, no sabemos si es cero, si es un número positivo o si es un número negativo. Entonces, si nosotros hiciéramos la brutalidad de pasarlo multiplicando, esta expresión x menos 2
podría ser cero, podría ser positivo o podría ser negativo, dependiendo de la respuesta del x, que todavía no la sabemos. Pero las inecuaciones tienen un problema. Si esto que pasa multiplicando fuera positivo, sería igual, sería el mismo signo, se mantiene el orden. Pero si esta expresión es negativa, al multiplicar por el negativo, las inecuaciones cambian el signo. ¿Por qué se cambia el signo? Comparen ustedes cuando una persona es más grande que la otra. Si usted dice que una persona es más grande, al revés sería decir que la otra persona es más chica. No se sigue manteniendo el grande. ¿Ven? Entonces por eso, al mirar desde el otro lado, se da vuelta el signo. Eso es muy importante que lo tengan claro. ¿Lo sabían? Sí, pero al menos a mí me está quedando mucho más claro ahora, hoy día, con su explicación. Entonces, eso es lo importante. Recordar que cuando hay fracciones no puede llegar y, entre comillas, pasar multiplicando. Porque la ecuación, entonces, ¿No se escucha, profesor? Ahora sí. la pregunta sería, ¿de qué forma lo resolvemos? Yo con este ejercicio me fui a uno bien difícil en realidad, porque aquí hay hartos ejercicios anteriores. De hecho, estoy viendo la guía que tiene mucho ejercicio, la que estoy compartiendo con ustedes. Antes de seguir la explicación, quiero consultarles. ¿El trabajo que van a tener el miércoles es de toda esta guía, con toda esta materia, o solo con alguna parte? Por ejemplo, solo la parte uno o no sé. No fue tan clara la profesora, al menos yo no escuché que haya sido tan clara. Dijo que de toda la materia que habíamos visto hasta ahora, y hasta ahora hemos visto desigualdades y, no sé, mis compañeros, ¿qué más? El tema de los intervalos, Ya, miren, por ejemplo, aquí en la guía, valor absoluto. sí, estos primeros son más o menos sencillos, hasta por aquí. Aquí ya se empieza a poner un poco más complicado. Entonces yo le voy a hablar primero en el caso más complejo, el más general, y ya al tener el más general, vamos a empezar a desmenuzar los más sencillos. Entonces voy a terminar de explicarle este ejemplo. Tal vez no lo voy a desarrollar completo, porque como lo inventé, puede que los resultados sean muy extraños. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿de qué forma vamos a resolver las inecuaciones? Sobre todo cuando tengan fracciones. ¿Ya? La estrategia siempre va a ser dejar en uno de los dos lados, en cualquiera, dejar cero. ¿Ya? Entonces la operación no va a ser lo que está dividiendo pasa multiplicando. No. La estrategia va a ser lo que esté en un lado, lo vamos a sacar todo y lo vamos a cambiar de la misma forma como aquí cambiamos el x. Que el x estaba positivo y pasó restando. Pasa el objeto completo, pasa con el signo contrario. O el menos 3 que estaba acá restando, pasa sumando. Esa va a ser la estrategia. Siempre dejar 0 a un lado. Entonces, este 1 que está aquí, que está positivo, ¿cierto? Lo vamos a tomar y lo vamos a cambiar de lado y va a pasar como menos 1. Cambia el signo. Entonces acá como sacamos todo el 1, nos va a quedar 0. Aquí la clave, chicos, es que tengan claridad en la operación. Porque en matemática resolvemos las ecuaciones y las inecuaciones con dos tipos de operaciones. Suma-resta es un nivel, multiplicación-división es otro nivel. Entonces hay que tener claridad cuál es la operación que estamos haciendo para ver si pasa con signo contrario o pasa multiplicando o pasa dividiendo. En el caso de acá, la operación que tenía este x menos 2 era una división, estaba en la parte de abajo. Por eso que pasa multiplicando. Pero después aquí abajo, el x con el menos 2, aquí hay operaciones de suma y de resta. Por eso que el x, como es positivo, pasa negativo y no pasa dividiendo, que es un error clásico. Acá, el 1 que estaba en este lado, yo podría decir que pasa dividiendo,
Y claro, quedaría partido en 1, pero acá ¿qué me quedaría? El 1 también, porque 1 dividido en 1 sigue siendo 1. No conviene. Entonces acá para sacar todo y dejar el 0, que es la clave, pasa con el signo contrario. Lo pasamos o sumando o restando. ¿Se entendió eso? Sí. Siguiente paso. Cuando ustedes ya dejaron 0 a un lado, les recomiendo en su cuaderno colocar como una especie de receta. Entonces paso 1, pasar todo para un lado y dejar 0. Paso 2, vamos a tomar las expresiones que estén y las vamos a trabajar como fracciones y las vamos a juntar en una sola fracción. Entonces aquí tenemos esta fracción y este 1 que tenemos que juntarlos en una sola fracción. Aquí va a depender de cada uno cómo fue que le enseñaron o cómo se acuerda de sumar las fracciones. Algunos hacen una raya completa y dicen cuántas veces cabe este en este y este por el de arriba. Entonces, generalmente el que más se usa. Este 1 lo partimos imaginariamente en 1, ¿cierto? Que es el denominador que tienen todos los números naturales. Siempre cualquier número está partido en 1. Y el mínimo común entre los dos es el x menos 2. No sé por qué lo puse entre paréntesis, no importa. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el x menos 2 en el x menos 2? Cabe una vez. 1 por lo que está arriba es eso mismo, 4x menos 3. Luego, ¿cuántas veces cabe el 1 en el x menos 2? Y eso es x menos 2. X menos 2. X menos 2 por 1 sería x menos 2. Ojo aquí. Aquí también se presenta generalmente un error. Cuando hay una suma, no importa porque el positivo, por eso a la gente le dicen gente positiva, porque no afecta en nada. Pero los negativos siempre son los que molestan. Entonces, como que hay un menos y la expresión tiene dos términos, debemos ponerle sí o sí paréntesis. Porque el negativo afecta a todos los términos. ¿Ya? Si lo que yo multipliqué me resulta más de un término, lo coloco con paréntesis. Para que el menos afecte a los dos. Mayor que 0. Luego, ahí ya lo juntamos en una sola fracción. Luego, tercer paso, tratar de dejar lo más ordenadito, lo más simple posible, el numerador y el denominador. Entonces vamos a juntar las x con las x y los números con los números. Arriba, lo voy a hacer mental, tenemos el 4x y acá tenemos el x que está afectado con este signo menos de afuera. Por lo tanto, ese x es negativo. Por lo tanto, le resta a ese 4x y queda solo 3x. Y el menos 3 tiene el menos 2 que está acá adentro. Pero ese menos 2 también está afectado por este signo menos. Entonces en realidad no era un menos 2, era un más 2 por el cambio de signo. Entonces tenemos el menos 3 y el más 2. Signos diferentes se restan y conserva el signo del mayor. 1 quedaría en ese caso. Lo que hice aquí fue saltarme un paso, que fue el paso en el cual este signo menos me quedaría menos x más 2. Pero después ustedes revisan la grabación y lo van a poder hacer completo. ¿Duda hasta aquí? ¿No? Ya. A esto es lo que tenemos que llegar en las inecuaciones. Cuando hay fracciones, tenemos que llegar a tener solo una fracción y que sea mayor o menor que 0, dependiendo del problema. Pero siempre una fracción y lo más ordenadita posible. ¿Ya? Y cuando llegamos a este punto, va a venir una tablita, una tabla de valores. Porque las inecuaciones no nos entregan solo una respuesta como la ecuación. En la ecuación sabíamos que el x vale 1/3 y listo, porque es lo que permite la igualdad. Pero la inecuación, si me está diciendo que es mayor que 0, me van a servir todas las combinaciones, todos los valores de x que hagan que esta fracción sea mayor que 0. No puedo empezar a probar uno por uno, porque voy a terminar jamás, porque son infinitos números. Entonces, la tablita de valores nos va a ayudar a buscar qué trozos de intervalos son los que en realidad nos van a servir. Eso es lo que decía usted delante, Alejandra, el tema de los intervalos. ¿Ya? Las inecuaciones generan
trozos de recta numérica. Por ejemplo, me sirven todos los x del 5 al 10. Genera infinitas soluciones, del 5 al 10, todo lo que estén entre medio. Pero los otros no nos sirven. Entonces, tenemos que saber bien cuáles son los que sí sirven. Para eso, ustedes van a tener una tablita, que me imagino que la habrán visto en clases. En esta tablita, usted tiene que colocar el numerador, en este caso 3x menos 1, y lo vamos a analizar. Luego vamos a analizar el x menos 2, y finalmente vamos a analizar la mezcla, o sea, la división de los dos, para encontrar la fracción. Lo importante aquí es entender qué significa mayor que 0. Mayor que 0 significa positivo. Entonces, vamos a buscar cuáles son las combinaciones que nos resulta positivo. Por eso hay que dejar el 0, porque el 0 es un punto neutro entre lo positivo y lo negativo. Si está para un lado es positivo, si está para el lado es negativo. Si está en el lado positivo, me sirve. Si está en el lado negativo, no me sirve. Eso es todo. Eso por un lado. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es cuáles son los puntos de corte. O sea, cuáles son los límites. ¿Desde dónde hasta dónde me va a servir? Hay un punto límite. Y esos puntos límites se van a encontrar haciendo 0. O sea, ¿cuál es el valor de x que hace 0 la parte de arriba? ¿Y cuál es el valor de x que hace 0 la parte de abajo? Abajo, el x2, ¿cierto? Porque si yo reemplazo el 2 aquí, 2 y 2, o sea, 2 menos 2, 0. Ese es el punto frontera, el punto límite. Y arriba, si ustedes no se lo saben de memoria, tendrían que hacer la ecuación, pues. 3x menos 1 igual a 0, y nos daría un tercio, que fue lo que revisamos en la ecuación delante. ¿Ya? Entonces tenemos dos puntos de corte. Aquí arriba, ¿qué va a ir? La recta numérica, desde el menos infinito hasta el más infinito. Esto es una representación nomás. Y vamos a trazar, en este caso, dos líneas, porque tenemos dos puntos de corte, y los vamos a colocar ordenados. Entonces, al lado izquierdo iría el 1/3, y al lado derecho iría el 2. ¿Hay preguntas hasta aquí? Perdón, profesor, me distraje un segundo y me perdí. ¿Podría o sea, repetir la parte de la tablita del menos infinito y todo eso? Es una recta numérica. Siempre va a ir el menos infinito al lado izquierdo, el más infinito al lado derecho. Como la recta numérica que siempre conoce. Y Ya, al medio usted va a colocar puntitos. ¿Cuáles? Los que resultaron de dónde se hace 0 abajo y dónde se hace 0 arriba. ya. En este caso, en este ejercicio, solo obtuvimos 2. Hay otros ejercicios con fracciones más complicados que pueden salirle 3, 4, 5. Entonces, lo único que va a generar es que la tabla va a tener más divisiones. Pero la idea es la misma. Entonces, lo importante es que ustedes siempre se queden con la idea. Sí, La idea profesor, del... me quedó súper claro por qué anotó el 2, pero no alcancé a escuchar por qué anotó un tercio o Porque, un medio. No alcanzo a leer. porque si usted esto lo hace igual a 0, el valor de x sería 1/3. Lo que tienen que hacer es tomar esta parte, igualarla a 0 y resolver la ecuación. Ya, Tomar esta parte, igualarla a 0 y resolver la ecuación. Solo que esta ya estaba resuelta. La habíamos hecho aquí en el ejemplo. El 3x menos 1. Aquí estaba, entonces era 1/3. Pero la idea es esa. Siempre usted toma lo de arriba, lo hace igual a 0 para encontrar el punto. Y después lo de abajo lo hace igual a 0 para encontrar el punto. Tenemos entonces los dos puntos encontrados ordenados, el 1/3 primero y el 2 después. Ahora viene el análisis de los signos. Entonces, fíjense que en este primer rectángulo que está aquí, tenemos el intervalo que va del menos infinito al 1/3. Ustedes se pueden dar cualquier número, el que ustedes quieran, que esté en ese intervalo. No pueden elegir este punto 1/3, porque es el punto límite. Cualquier número. Por ejemplo, a mí me gusta el 0. Elijan lo más sencillo, no van a elegir uno complicado. El 0. El 0 está en este intervalo. Entonces, reemplazamos en 3x menos 1 y vemos si la respuesta es positiva o negativa. Y la respuesta sería
Muy bien, negativa. Aquí yo elegí el 0. Si ustedes quieren elegir el menos 1, si ustedes quieren elegir el menos 40, el que ustedes quieran. Reemplazan por el valor de x y calculan. Y la idea es saber, no el número, el signo. Negativo. Voy a elegir ese mismo 0 y lo voy a reemplazar acá abajo, en el x menos 2. Entonces, si yo reemplazo por 0, esto me va a quedar negativo, porque me queda menos 2. ¿Ya? Ahora pasamos al siguiente intervalo, que es del 1/3 al 2. Elijo cualquier número que esté entre medio, el que a mí se me haga más práctico. Aquí yo pienso que el 1 es un buen número. Y hacemos el mismo juego. Lo reemplazamos acá y me quedaría 3 por 1, 3, menos 1, 2. Ah, me queda positivo. Y acá abajo lo reemplazo y me quedaría 1 menos 2, eso da menos 1, y eso es negativo. Y ahora pasamos a la tercera franja, que es del 2 hasta el infinito. Y nos damos cualquier número. Por ejemplo, me voy a dar el 10. Reemplazo, me va a quedar 3 por 10, 30, menos 1, 29, eso es positivo. Reemplazo acá abajo, me va a quedar 10 menos 2, 8, y eso es positivo. ¿Se entendió el juego de signos? Sí, Ya. Sí, profe. Ojo, no pueden elegir el número que está aquí en la línea, porque es el punto límite, el punto que tambalea. ¿Ya? Entonces, analizamos los signos del numerador y del denominador en cada uno de los trocitos. Ahora los juntamos y analizamos la fracción completa. Y la fracción me dice que se están dividiendo. Entonces, ocupamos la regla de los signos. Veamos en esta primera franja. División de negativo con negativo. Nos da positivo. Franja del medio. División de positivo con negativo. Signos diferentes nos da negativo. Y vemos la última franja, división de positivo con positivo, y eso nos da positivo. Entonces tenemos que nuestra fracción completa se comporta de la siguiente manera. Desde el infinito negativo hasta el 1/3, siempre el resultado de esa fracción, independiente del x que ustedes tomen, siempre va a ser positivo. Si ustedes toman un valor de x entre el 1/3 y el 2, cualquiera que esté ahí, el resultado de la fracción va a ser negativo, porque me va a dar signos diferentes, arriba y abajo. Y si ustedes toman del 2 en adelante, le va a dar siempre positivo. Entonces, ahora solamente nos falta encontrar 2 puntos, porque no sabemos qué pasa en el 1/3 y no sabemos qué pasa en el 2. Sabemos lo que pasa en las franjas, pero no en los puntos límites. Ok, ¿con qué franjas me voy a quedar? ¿Con las 3? ¿Con una? ¿Con 2? con las ¿Con dos de los ninguna? extremos. Con los extremos, porque ahí está la interpretación. Dijimos acá arriba, este ejercicio como estaba planteado mayor que 0 significa positivo, por lo tanto mis respuestas válidas son los que me resulten positivos. Este ejercicio, si yo aquí le hubiese puesto inicialmente menor, lo hubiese puesto para el otro lado, el ejercicio se hace exactamente igual, de la misma lógica, solo que al final me hubiese quedado con esta otra respuesta, con la que hay en el medio. Y ahora lo importante es que al tener esto, sepamos escribir la solución. Entonces, voy a escribirla por acá, por acá, por acá. La solución, y ustedes colocan una S, son 2 intervalos. Entonces, es del menos infinito, coma, hasta el 1/3, y el otro intervalo es del 2, coma, hasta el infinito, positivo. Como ustedes saben en matemática, el infinito siempre, o sea, nunca se puede incluir. Eso significa que se coloca un corchete abierto. Corchete abierto significa que las patitas apuntan para fuera del número, no para el número. Entonces, en este caso, las patitas van hacia acá, hacia afuera del número, y en este caso las patitas van hacia el otro lado. Eso significa hacia afuera. O sea que no apuntan para el lado del número. Ahora, la pregunta va a ser, ¿el 1/3 lo podré tomar sí o no? Y la otra pregunta es, ¿el 2 lo podré tomar sí o no? Y eso lo vamos a descubrir en la fracción. ¿Ya? Eso lo vamos a descubrir en la fracción.
¿Cómo? Si el número hizo 0 a la parte de arriba de la fracción, se podría incluir, porque el numerador de la fracción puede ser 0, en teoría. Si el número hizo 0 la parte de abajo de la fracción, jamás de los jamases, porque el denominador no puede ser 0. Entonces, el que hizo 0 la parte de abajo fue el 2, ¿cierto? Porque el 2 salió de abajo. Por lo tanto, el 2 jamás de los jamases iría con corchete cerrado. O sea, va a tener que ir con las patitas para afuera. Jamás de los jamases, los que vayan en el denominador, pueden ser corchete cerrado. Nunca puede ser 0. ¿Ya? Ahora la pregunta es el 1/3. Profesor, disculpe, pero ¿por qué no entiendo esa parte de que hizo 0 abajo, hizo 0 arriba? No entiendo. ¿Por qué hicimos 0 abajo y arriba? Porque como las inecuaciones tienen infinitas respuestas, no podemos ir encontrándola una por una. Entonces, como no podemos encontrar una por una, lo que hacemos es encontrar en qué puntos cambian los signos. Y los puntos donde cambian los signos son justamente donde se hacen 0. Entonces, este es el problema. En el 1/3 y en el 2 hay cambios de signo. Y fue lo que descubrimos acá abajo. Porque tomen la calculadora y reemplacen cualquier valor que esté del 1/3 para atrás. Cualquier valor, tomen unos 3 o 4. Compruébenlo ustedes. Grábense y dense cuenta ustedes mismos que es así. Tómense unos 4 o 5 valores. Por ejemplo, el -10, por ejemplo, el 0, por ejemplo, el -5. Y se van a dar cuenta que va a dar siempre positivo. Tomen cualquier valor que esté entre el 1/3 y el 2, el 1,8, el 1, el 0,7, y se dan cuenta que siempre el resultado es negativo. Entonces, por un lado positivo, por otro lado negativo. ¿Dónde se produce este cambio de signo? Justamente en el que se hace 0. Por eso buscamos esos puntos. ¿Ya? Repito, cuando el número viene del denominador, viene del que está en la parte de abajo, jamás va a ser corchete cerrado. Jamás. Y los que vengan de arriba, en este caso el 1/3 viene de arriba, podría ser corchete cerrado, podría incluirlo, como podría también no incluirlo. ¿De qué va a depender eso? Del símbolo, porque este solamente es mayor estricto. Por lo tanto, no puede ser igual, porque solo me pide que sea mayor. No puede ser 0. Ahora, si mi símbolo trajera el es igual abajo, el símbolo mayor o igual, ahí sí podría incluirlo. ¿Ya? Esa sutileza, que ustedes la pueden encontrar muy insignificante, marca mucha diferencia. Si estuviéramos trabajando con fármacos, no sería lo mismo suministrar una cantidad que no suministrarla. Entonces se podría marcar mucha diferencia. Por lo tanto, este ejercicio, como no tiene el símbolo igual, sino que solamente es mayor estricto, por lo tanto el 1/3 también va con corchete abierto. Si el ejercicio originalmente hubiese sido con el símbolo, voy a tratar de dibujar con otro color, ojalá que se logre ver. Si hubiese sido con el símbolo es igual, o sea, mayor o igual, hubiese sido todo exactamente igual, el 2 tampoco podríamos haberlo incluido porque está en el denominador, y el del numerador sí podríamos haberlo incluido. Y este podría haber sido corchete cerrado, apuntando hacia el número. ¿Ya? Eso. Pero como solamente es mayor, todos los corchetes van abiertos. Y entre medio colocamos una U grande, que en matemática significa unión. Significa que ese trocito unido con este otro trocito. Los dos trocitos sirven. Consultas. ¿Puedo pedir un favor gigante? ¿Sí? Hacer una tablita donde aparezca la simbología y el lado que diga qué tipo de corchete va, si va abierto o va cerrado. Mm, O es o dependiendo de la numeración solamente el resultado. pídamelo por Telegram mejor. ¿Para qué vamos a gastar tiempo en eso acá? Mejor prefiero avanzar Ya, un ok. ejercicio. Me lo pide por Telegram y lo subo ahí como una imagen. Ya, no hay problema. Gracias. Ahora, ¿ustedes saben colocar cuál es mayor y cuál es menor? Que siempre hay duda con eso. El pescado grande se come al...
Yo nunca me pude aprender eso. Por ejemplo, el 1 y el 5, ¿para qué lado apunta la flecha? O sea, la puntita, ¿es así Apunta o es así? hacia el uno, porque Hacia el el pescado siempre se va a querer comer el más grande. El tiburón Este se lo va a querer enseñan de comer. chiquitito. Sí. Si no lo manejan bien, si tienen dudas, yo les recomiendo, lógicamente yo lo enseño de esta manera. El 1 que es más chiquitito le doy un punto nomás porque es pequeño. El 5 que es más grande le doy 2 puntos porque es más grande. Y luego lo uno. Y así me evito esa lógica del pescado chico, del pescado grande, que yo personalmente nunca me lo aprendí cuando estuve en el colegio. Nunca entendí ese tema de los pescados cuando lo dibujaban. Ya, más consultas. Voy a tratar de subir la grabación después. Y yo lo que estoy haciendo es subiéndola a un canal en YouTube. Y luego tomo el link y los comparto. Así que puede ser que no lo tenga ahora mismo, pero ustedes también la pueden descargar. Ustedes también, lo conversamos ayer, pueden descargar estos videos. Entonces, lo importante es que ustedes se queden con ese proceso, con esa receta de cuáles son los pasos para abordar el desarrollo del ejercicio. Lo que les fui marcando, haciendo igual a cero, ¿cierto? Pasando todo para un lado. ¿Perdón? ¿Alguien quería hablar o no? Hay un compañero que está unido a Telegram, se llama Diego González y dice que no le llegó la invitación para agregarse a la clase. Ustedes la pueden compartir por link. Ya, Tienen la opción ahí de ustedes invitar a alguien más. Porque haciendo todas estas cosas ya no me da mucho la inteligencia para hacer tantas cosas en simultáneo. Pero después igual va a poder revisar la grabación. Muy bien, entonces, eh, ¿cuál podemos ver? Miren. Voy a anotar ese. ¿Lo pudieron hacer? Ya. profesor, una consulta. Ayer la profesora resolvió un ejercicio con muchísimos pasos y finalmente nos dijo, esto también se puede hacer usando una tabla y nos explicó la tabla. Pero en una prueba o en un taller, ella nos va a pedir cualquiera de las dos fórmulas o podría decirnos quiero la forma larga. Usted lo acaba de decir. Podría. Ah, Entonces yo le aconsejo que lo conversen con ella. Que le ya. pregunten y que claramente la traten de persuadir como curso de quedarse con la tabla, que es mucho más práctico. Porque el de la otra yo al menos no entendí absolutamente nada y ahora me está No, quedando bastante no, claro con la tabla. es que el otro lleva mucha lógica detrás. Hay que tener una cierta base de aspectos lógicos. Que lógica de matemática me refiero. Pero la tablita es súper práctica. Ahora, yo personalmente optaría por la tabla, pero convérselo con la profesora. Planteé la inquietud y sugiérale, si en el caso que dijera que no, díganle ustedes que con la tablita. ¿Ya? Ya, ya. Tenemos este ejercicio entonces. Voy a dejar de compartir para ver si está bien enfocado. Ahí. Tenemos este ejercicio. Entonces la lógica es la misma. Ya está todo a un lado, está igual a cero, está con el cero en esa parte. Entonces esto significa menor. Significa que nos vamos a quedar con los negativos, con los que salgan signo menos. Ahora la pregunta es, ¿cómo resolvemos este ejercicio? ¿Qué contenido es este? Es muy importante que ustedes manejen el contenido matemático para saber a qué herramienta ir a buscar, del almanaque, del diccionario, tenemos que revisar. ¿Qué es Función esto? Función cuadrática. Función cuadrática. Forma de resolver una cuadrática. Tenemos varias. Factorizaciones que son las más prácticas y si no, la vieja fórmula x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada. Una fórmula gigante. ¿Este ejercicio se puede hacer por factorización, sí o no? Si se hace por factorización, sale rapidito. Si no se hace por factorización, hay que hacer toda la lata de la fórmula. Y por tema de tiempo no alcanzaríamos. Este se hace por factorización. Para factorizar, los que no se acuerdan, estos ejercicios se buscan dos números que multiplicados den el término que no tiene la x y que sumados o restados den el término, el número que acompaña la x.
Entonces aquí el número es menos 6, que tiene que dar multiplicado, y el número es menos 1, el que tiene que dar sumado o restado. Y la combinación es X más 3 por X menos 2, ¿o no? al revés. Ah, Al ok. revés. Menos 3 y más 2. ¿Por qué? Porque al sumarlos, este signo me dice cuál es el más grande. Porque como se mantiene negativo, significa que el más grande de los dos es negativo. ¿Ya? El análisis se hace de la siguiente forma. Primero buscan dos números que multiplicados den 6. Tenemos 6 por 1 y 3 por 2. Luego, como es negativo, son signos diferentes. ¿Ya? Si este fuera positivo, serían los dos signos iguales, porque son multiplicados. Entonces, son signos diferentes. Y luego pasamos a este a analizar. Ah, como este es negativo y estos signos son diferentes, el más grande de estos dos es el negativo. Y ahora tenemos factorizado. Siempre hay que llegar, antes de la tablita, hay que llegar a tener factorizado los problemas. El ejercicio anterior que vimos no requería una factorización porque eran dos expresiones sencillitas arriba y abajo. Pero, por ejemplo, podría quedarnos esta expresión dividida en otra factorización y ahí tendríamos 4 términos. ¿Ven? Entonces todo va a depender del tipo de problema, cuántos términos vayan saliendo. Esto mismo podría tener aquí 2 más y la tabla solamente nos va a quedar más grande, pero la esencia de la tabla es la misma. Y era buscar dónde se hace 0 arriba y abajo. En este caso solo tenemos arriba y tenemos 2 factores. ¿Dónde se hace 0 en este factor? En el 3. ¿Dónde se hace 0 en este factor? En el menos 2. Ujú. Y luego construimos nuestra tabla. Con la misma lógica, colocando un factor y colocando el otro factor. Le hago el paralelo para que ustedes lo vayan teniendo en mente. Si esta tuviera una fracción abajo y tuviera 2 más, tendríamos que colocar los otros 2 también abajo. Y tendríamos los 4 factores. ¿Ya? Siempre el menos infinito al lado izquierdo, siempre el más infinito al lado derecho. Como tenemos 2 factores, 2 líneas. Si tuviéramos la fracción con los 4 factores, tendríamos 4 líneas. Pero insisto, la lógica es la misma. Los colocamos en orden, entonces primero vendría el menos 2 y luego vendría el 3. Y vamos analizando término a término. Con el x menos 3, si yo le doy algo muy negativo, por ejemplo un menos 10 aquí, sería menos 10 menos 3, negativo. Si yo le doy el menos 10 acá, sería menos 10 más 2, signos diferentes, menos 8, negativo. Un número entre el menos 2 y el 3 para la franja del medio. El 0. Busco el más sencillito. Si reemplazo por 0 arriba, me queda menos 3, que es negativo. Y si reemplazo el 0 abajo, me queda más 2, que es positivo. Un número en la tercera franja del 3 en adelante, por ejemplo, el 5. Si reemplazo el 5 arriba, me queda 5 menos 3 es 2, y eso es positivo. Si reemplazo el 5 abajo, me queda 5 más 2, 7, que también es positivo. ¿Ya? Hago el paralelo. Si hubiese una fracción, tendríamos que seguir con los otros de abajo también, analizando los otros dos del denominador. Pero la lógica es la misma. Luego, como ya tenemos todo listo, armamos la parte de arriba, que en este caso es la multiplicación de los dos. Y aquí aplicamos regla de los signos. Negativo con negativo en la primera franja, signos iguales da positivo. En la franja del medio, negativo con positivo, signo diferente da negativo. En la tercera franja, positivo con positivo, signos iguales da positivo. Comparativo. Si tuviéramos la fracción, aquí ya tendríamos armado el numerador, tendríamos armada la parte de arriba, luego tendríamos que repetir el proceso con el primero de abajo, con el segundo de abajo y luego armar el denominador. Y una vez que tengamos armado el numerador y el denominador, le aplicamos regla de los signos a ellos dos y sacamos la fracción completa.
En este caso ya está listo, porque solo tiene la parte de arriba. Finalmente, vemos con qué parte nos quedamos, y el ejercicio dice menor que 0, entonces lo que quería colocar aquí delante era negativo, por lo tanto, solo nos quedamos con la parte central, que es el menos. Como no tiene el símbolo igual, sino que solamente es menor, todos los corchetes van a ser abiertos. Por lo tanto, nuestra solución va a ser desde el -2 hasta el 3, corchete abierto apuntando para afuera las patitas, corchete abierto apuntando para afuera las patitas. Listo. Entonces, quiero que entiendan esa conexión que hay entre el símbolo es igual y entre el corchete. Entonces, si aquí este ejercicio hubiese llevado el igual, me admite el 0, y en este caso los dos corchetes irían para adentro. Porque como están en la parte de arriba de la fracción, por así decirlo, como están en la parte de arriba, puede ser 0. ¿Ya? Consultas con ese problema. Ninguna por mi parte, me quedó súper claro. Ya, entonces, antes de borrarlo, voy a agregar con rojo si el ejercicio a usted lo hubiese quedado con la fracción, porque solamente lo fui diciendo, pero ahora quiero que lo vean. Si este ejercicio hubiese tenido una fracción y abajo dos paréntesis más, por ejemplo, x más 4, x menos 10, ¿ya? Tendríamos que tener en cuenta si este símbolo tiene el igual, en estos puntos corchete cerrado, en estos puntos siempre corchete abierto. Si el ejercicio no tiene el igual, todos siempre corchete abierto, porque nunca podría ser igual a 0. Entonces, al hacer la tabla, ustedes tendrían 2 puntos de corte más. Entonces aquí podrían tener más, menos, menos, más. Aquí tendrían, por ejemplo, el otro número y el otro número, y aquí el infinito positivo. Ojo que tienen que estar ordenados. ¿Ya? Aquí pondrían el x más 4, lo verían su tema de signos, después pondrían el x menos 10, también verían su tema de signos, luego toman los dos y al igual como lo hicieron aquí, toman estos dos y entre ellos dos, entre el x más 4 y el x menos 10, le aplican la regla de los signos. Estos dos, tal cosa, estos dos, tal cosa, estos dos, tal cosa. Y luego, al tener el numerador aquí y el denominador acá, tomo esos dos y esos dos los mezclo para el final. Entonces la fracción final, que aquí no me alcanza a escribir, la fracción final completa sería este con este, porque numerador con denominador, positivo, por ejemplo. Este con este, negativo. Este con este, positivo. Y ahí encontraría la respuesta final. Si ustedes se dan cuenta, el proceso es exactamente igual. Solo un par de pasos más, pero no diferentes. Un par de pasos más. ¿Cuál va a ser el alcance que tienen que tener ustedes? El contenido matemático que estén viendo. Porque, por ejemplo, aquí son ecuaciones en segundo grado, hay que saber factorizar. Cuando es valor absoluto, la forma de trabajar también tiene su estrategia. ¿Ya? Si no tiene valor absoluto, la forma de trabajar es otra estrategia. Les recomiendo que busquen por ahí por internet el, el clásico, el álgebra de Baldor. Está hasta en internet por ahí para descargar. El libro Álgebra de Baldor es muy clarito para todos estos aspectos de factorizaciones, de inecuaciones, les sale muy claro. Álgebra de Baldor. Aparece como un tipo, como un hindú en la portada. Profesor, me encantó su clase, aprendí mucho, ayer no entendí absolutamente nada, 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 nada. Pero el problema es que ya empieza la clase de comprensión. Sí, sí, lo sé por la hora. Por eso traté de apurarme la última explicación.
Profesor, por eso- entonces ¿podemos el miércoles volver a repasar un poco de esto, pero con otro ejercicio? Porque eso, de- justo ese día vamos a tener el trabajo. eso depende de ustedes, Ya, genial. ¿sí? Espero que mis compañeros igual quieran. Profesor, lo voy a tener que dejar para no perderme la otra clase, pero le agradezco mucho porque yo aprendí bastante, mucho. La verdad es que fue muy Voy a claro. cortar la grabación ahora. Qué bueno. Bueno, jóvenes, espero también que hayan entendido sobre la clase. Cualquier duda que tengan por ahí por Telegram, ya pueden mandarme alguna fotito de lo que esté trabajando en el cuaderno y por ahí les mando un audio y les doy alguna idea rápida de cómo abordar los ejercicios. Eh, que estén muy bien. Saludos. Igual para usted, Chao, profesor. que esté bien. Nos vemos Chao, el profe, miércoles gracias. entonces. ¿De qué? Pues nos vemos el miércoles entonces. Adiós. Nos vemos.